Mis propios hijos me golpearon, me ataron como a un animal y me pegaron hasta el cansancio. Los mismos por los que crucé a Estados Unidos para darles un futuro mejor, por los que casi me muero de sed en el desierto, por los que trabajé 20 años bajo el sol allá en Estados Unidos. Me ataron a un poste y me dieron con un látigo entre risas y burlas solo porque regresé, porque ya no servía para mandarles dinero. Me gritaron que ya no era parte de su vida, que todo lo que tenía ahora les pertenecía a ellos. Y como si no fuera suficiente, me subieron a una camioneta y me dejaron tirado en un asilo abandonado como si fuera basura. Pero no me rendí, aunque me dolía el cuerpo y el alma. Encontré gente buena que me ayudó. Si quieres saber toda mi historia, quédate hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete. Mis propios vástagos, aquellos a quienes di la vida, me propinaron una paliza brutal, me amarraron como si fuera una bestia salvaje y me golpearon sin piedad, hasta el agotamiento. Los mismos por quienes me aventuré a cruzar la frontera hacia Estados Unidos, con la ferviente esperanza de brindarles un futuro más próspero, por quienes estuve al borde de la muerte a causa de la sed implacable en el desierto abrasador, por quienes laboré incansablemente durante 2 décadas bajo el sol inclemente en aquellas tierras lejanas. Me sujetaron con saña a un poste, como si fuera un criminal, y me azotaron con un látigo, mientras sus risas resonaban burlonas y crueles. ¿La razón? Simplemente porque había regresado, porque ya no representaba una fuente de ingresos, porque ya no les era útil para enviarles dinero. Con voces llenas de desprecio, me vociferaron que ya no formaba parte de sus vidas, que todo lo que poseía ahora les pertenecía por derecho propio. Y como si esa traición no fuera suficiente, me obligaron a subir a una camioneta y me abandonaron, como si fuera un despojo inservible, en un asilo decadente y olvidado, un lugar donde solo reina la desolación y el abandono. A pesar de la agonía que laceraba mi cuerpo y mi alma, me negué a rendirme. En medio de la oscuridad, encontré personas de buen corazón que me tendieron una mano amiga y me brindaron su apoyo incondicional. Si deseas conocer la historia completa de mi vida, te invito a quedarte hasta el final y a compartir conmigo la ciudad desde donde me estás viendo. No olvides suscribirte para no perderte ni un solo detalle de este relato conmovedor. Todavía recuerdo esa noche como si fuera ayer. El aire estaba frío y olía a tierra mojada porque había llovido en la tarde. Yo estaba en el patio de la casa que construí con mis propias manos, la misma por la que trabajé 20 años bajo el sol en Estados Unidos y sin saber cómo, terminé amarrado a un poste con las manos atrás y la cabeza agachada. Frente a mí estaban mis hijos, mis 3 hijos, esos por los que di la vida, los mismos que un día me llamaron papá con orgullo y ahora me miraban con desprecio, como si fuera un extraño, como si fuera su enemigo. Uno de ellos, el mayor, sostenía un látigo de cuero que antes usaba para amarrar bestias y me lo lanzó en la espalda sin decir nada, solo con una mirada llena de rabia que nunca había visto en su rostro. Sentí el ardor del primer golpe, un dolor que se metió hasta los huesos y mientras me doblaba, escuché las risas de mis propios primos, los que también estaban ahí, como si aquello fuera una broma. Aún conservo en mi memoria esa noche aciaga como si el tiempo no hubiera transcurrido. El aire gélido calaba hasta los huesos y el aroma inconfundible de la tierra húmeda impregnaba el ambiente, un vestigio de la lluvia torrencial que había caído durante la tarde. Me encontraba en el patio de la casa que había construido con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, cada esfuerzo impregnado con el sudor de mi frente. La misma casa por la que había sacrificado 20 años de mi vida, trabajando bajo el sol abrasador en Estados Unidos, lejos de mis seres queridos. Y de repente, sin comprender cómo había llegado a esa situación, me encontré atado a un poste, con las manos cruelmente sujetadas a mi espalda y la cabeza gacha, humillado y desamparado. Frente a mí, como espectros de mi pasado, se erguían mis hijos, mis 3 hijos amados, esos por quienes había entregado mi vida entera, los mismos que en antaño me llamaban papá, con un orgullo palpable en sus voces y que ahora me observaban con una mirada gélida, llena de desprecio, como si fuera un completo extraño, un enemigo declarado. Uno de ellos, el primogénito, empuñaba con firmeza un látigo de cuero, el mismo que antes utilizaba para someter al ganado, y sin mediar palabra, me lo descargó con furia en la espalda, con una mirada inyectada de rabia, una expresión que jamás había vislumbrado en su rostro. Sentí el ardor lacerante del primer golpe, un dolor punzante que se filtró hasta la médula de mis huesos, y mientras mi cuerpo se doblegaba ante la agonía, escuché las risas estridentes de mis propios primos, cómplices de esa atrocidad, como si aquello fuera un simple juego macabro, una broma de mal gusto. ¿Para qué volviste, viejo? Aquí ya no te necesitamos. Tu tiempo se acabó, me gritó el del medio.
Ese al que más ayudé cuando se enfermó de niño. Ese al que mandé dinero hasta para operarlo. Me volvió a doler. No el golpe, sino sus palabras. Quise hablar. Explicar, decir que solo quería volver a verlos, compartir un plato de comida, abrazarlos después de tantos años. Pero él, que estaba grabando con su celular, se acercó más y me empujó la cabeza hacia abajo. Tú no hablas, tú escuchas. Para eso sirves. Mandabas dinero, no órdenes. Aquí ya todo es nuestro, dijo riéndose. Me daban golpes uno tras otro con el látigo, con las manos, con insultos. Entre cada golpe recordaba lo que había vivido por ellos. Me veía cruzando el desierto, con los labios partidos, con la garganta seca, pidiéndole a Dios una gota de agua. Recordaba aquella vez que una víbora me mordió en el tobillo y pensé que no iba a salir vivo, pero me amarré la pierna con un trapo y seguí caminando porque sabía que si moría mis hijos se quedarían sin nada. ¿A qué regresaste, viejo inútil? Aquí ya no te necesitamos para nada. Tu tiempo ya pasó, ya no tienes nada que ofrecerme, espetó con desprecio el hijo mediano, aquel a quien más había ayudado cuando era niño y la enfermedad lo aquejaba, aquel a quien le había enviado dinero para costear su operación. Sentí un nuevo golpe, esta vez más profundo que el anterior, no en el cuerpo, sino en el alma, provocado por la crueldad de sus palabras. Deseé con todas mis fuerzas poder hablar, explicarles mis motivos, decirles que mi único anhelo era volver a verlos, compartir un plato de comida en familia, abrazarlos después de tantos años de lejanía. Pero él, con su teléfono celular grabando cada instante de mi humillación, se acercó aún más y me obligó a bajar la cabeza con un empujón brutal. Tú no tienes derecho a hablar, solo a escuchar. Para eso sirves. Tú solo mandabas dinero, no órdenes. Aquí todo es nuestro ahora, sentenció con una risotada sarcástica que resonó en mis oídos como una burla cruel. Los golpes comenzaron a llover sobre mí, uno tras otro, propinados con el látigo, con las manos llenas de odio y con insultos hirientes que calaban hasta lo más profundo de mi ser. Entre cada golpe, mi mente revivía los recuerdos de todo lo que había sacrificado por ellos. Me veía a mí mismo cruzando el desierto implacable, con los labios resecos y agrietados, con la garganta clamando por una gota de agua, rogándole a Dios por una señal de esperanza. Recordaba aquella ocasión en que una serpiente venenosa me mordió en el tobillo y pensé que mi vida llegaría a su fin en ese lugar inhóspito, pero me negué a rendirme, me até la pierna con un trozo de tela y continué caminando, impulsado por la certeza de que si moría, mis hijos quedarían desamparados y sin nada. Aguanté todo eso. La soledad, el frío, el hambre. Las humillaciones por no tener papeles, los trabajos pesados en construcción, los dolores de espalda, las manos rajadas, solo por darles una vida mejor. Cada dólar que ganaba lo mandaba con amor, sin fallar un solo mes. Y ahora esos mismos hijos me estaban tratando como si fuera un animal. Uno de los primos, borrachos, gritó: «Dale más fuerte, que aprenda a no volver». Todos se rieron. Yo ya no tenía fuerzas, pero tampoco quería suplicar. Cerré los ojos y me quedé callado, tragándome la rabia y la tristeza. Sentí otro golpe y otro más. Me caí de rodillas y escuché cómo el látigo silbaba en el aire antes de pegar en mi espalda. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente se detuvieron. Uno de ellos dijo: «Ya estuvo. Llévenlo, que aquí estorba». Me soltaron, pero antes de que pudiera levantarme, me dieron una patada en el pecho. Caí al suelo y vi como uno de ellos guardaba el celular con la grabación. Mientras otro me escupía cerca de la cara. «Ya no tienes casa, ya no tienes nada, todo es nuestro. Lo que mandaste fue para nosotros. Tú solo servías para trabajar, no para vivir aquí». Soporté estoicamente todas esas penurias. La soledad lacerante que me envolvía como una mortaja, el frío glacial que calaba hasta los huesos, el hambre voraz que me consumía por dentro. Las humillaciones constantes por carecer de documentos que me acreditaran como un ciudadano legal, los trabajos extenuantes en la construcción, donde cada músculo de mi cuerpo era llevado al límite, los dolores de espalda que me atormentaban día y noche, las manos agrietadas y ensangrentadas por el arduo trabajo, todo lo soporté con estoicismo, impulsado por el ferviente deseo de brindarles a mis hijos una vida mejor, una oportunidad que yo nunca tuve. Cada dólar que ganaba con el sudor de mi frente lo enviaba con amor incondicional, sin fallar ni un solo mes, consciente de que ese dinero era la llave que abriría las puertas de un futuro más prometedor para ellos.
y ahora, esos mismos hijos, a quienes había amado y protegido con todas mis fuerzas, me estaban tratando como si fuera una bestia salvaje, un objeto desechable sin valor alguno. Uno de mis primos, embriagado por el alcohol y la crueldad, vociferó con vozarrón: «Dale con más fuerza, para que aprenda a no volver a este lugar». Todos los presentes secundaron sus palabras con risotadas estridentes, como si estuvieran disfrutando de un espectáculo circense. Mis fuerzas físicas ya me habían abandonado por completo, pero me negaba a suplicar por clemencia, no quería darles la satisfacción de verme humillado. Cerré los ojos con fuerza y me quedé en silencio, reprimiendo la rabia y la tristeza que me embargaban el alma. Sentí otro golpe, y luego otro más, cada uno de ellos como un latigazo que me desgarraba por dentro. Caí de rodillas al suelo, sintiendo como el látigo silbaba en el aire antes de impactar nuevamente en mi espalda, dejando una huella imborrable de dolor y humillación. No sé cuánto tiempo transcurrió en ese suplicio, pero de repente, la tortura cesó. Uno de ellos, con voz indiferente, sentenció: «Ya basta. Llévenselo de aquí, que solo estorba». Me soltaron con desprecio, pero antes de que pudiera siquiera intentar levantarme, me propinaron una patada brutal en el pecho, dejándome sin aliento y completamente indefenso. Caí al suelo, sintiendo como el polvo se adhería a mi rostro, y vi como uno de ellos guardaba su teléfono celular, donde había quedado grabada toda mi humillación, mientras que otro se inclinaba sobre mí y me escupía cerca de la cara, con una expresión de absoluto desprecio. «Ya no tienes casa, ya no tienes nada. Todo es nuestro ahora. Lo que nos enviaste fue para nosotros, no para ti. Tú solo servías para trabajar y enviarnos dinero, no para vivir aquí». Intenté incorporarme, pero dos de ellos me levantaron de los brazos y me subieron a una camioneta vieja. El camino fue largo, no dijeron una sola palabra. Yo solo miraba por la ventana, reconociendo calles que alguna vez soñé recorrer con orgullo. La camioneta se detuvo frente a un edificio viejo, sucio, con paredes descascaradas. Me bajaron a la fuerza, tocaron una puerta metálica y un hombre salió sin preguntar nada. «Ahí te lo dejamos, es lo que pagamos», dijo mi hijo mayor. Yo intenté preguntar qué hacían, pero el hombre me empujó hacia adentro. La puerta se cerró con un golpe seco y lo último que escuché fue el motor de la camioneta alejándose. Con gran dificultad, intenté incorporarme, reunir las fuerzas que me quedaban para ponerme de pie, pero dos de ellos me sujetaron con fuerza por los brazos y me obligaron a subir a una camioneta destartalada, un vehículo viejo y maltratado que parecía reflejar mi propio estado. El trayecto fue largo y silencioso, un silencio sepulcral que pesaba sobre mí como una losa. Yo solo podía mirar por la ventana, observando el paisaje que se deslizaba a mi alrededor, reconociendo con amargura las calles y los lugares que alguna vez había soñado recorrer con orgullo, acompañado de mi familia, disfrutando de los frutos de mi arduo trabajo. La camioneta finalmente se detuvo frente a un edificio viejo y descuidado, un lugar sucio y sombrío, con paredes desconchadas que revelaban el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Sin miramientos, me obligaron a bajar del vehículo y se dirigieron hacia una puerta metálica oxidada. Uno de ellos la golpeó con fuerza, y tras unos instantes de espera, un hombre de aspecto hosco y descuidado salió al encuentro. «Aquí se lo dejamos, esto es lo que hemos pagado», sentenció mi hijo mayor, con una frialdad que me heló la sangre. Intenté preguntar qué estaban haciendo, a dónde me llevaban, pero el hombre, sin mediar palabra, me empujó con violencia hacia el interior del edificio. La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco y resonante, un sonido que marcó el final de una etapa en mi vida. Lo último que escuché fue el rugido del motor de la camioneta alejándose a toda velocidad, dejándome abandonado a mi suerte en ese lugar desconocido y desolador. El lugar olía a humedad. Había ancianos tirados en camillas viejas. Una señora con bata sucia me miró con indiferencia y me dijo: «Otro más. Todos llegan así traicionados por su familia». Me senté en una esquina y bajé la cabeza. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Nunca pensé que mis hijos me odiaran tanto. No entendía por qué. Todo lo que tenía se los di a ellos, que ahora estaba ahí solo, herido, abandonado en un lugar que parecía un castigo. Pero aunque el dolor era grande, algo dentro de mí me decía que esto no podía quedarse así. El ambiente estaba impregnado de un olor nauseabundo a humedad y abandono, un hedor que se aferraba a la garganta y dificultaba la respiración. A mi alrededor, pude observar a numerosos ancianos postrados en camillas viejas y desgastadas, algunos de ellos con la mirada perdida en el vacío,
otros sumidos en un silencio sepulcral. Una señora de edad avanzada, vestida con una bata sucia y desaliñada, me dirigió una mirada indiferente y pronunció unas palabras que resonaron en mi interior como un eco de la desolación: otro más que llega a este lugar. Todos ustedes terminan aquí de la misma manera, traicionados por sus propias familias, abandonados a su suerte cuando ya no les son útiles. Abrumado por la tristeza y la desesperación, me desplomé en una esquina de la habitación, sintiendo como una profunda angustia me oprimía el pecho. Bajé la cabeza, incapaz de contener las lágrimas que brotaban de mis ojos, y sentí como algo dentro de mí se rompía en mil pedazos, como un cristal que se hace añicos al caer al suelo. Nunca imaginé que mis propios hijos, aquellos a quienes había amado y protegido con todas mis fuerzas, pudieran llegar a odiarme hasta tal punto. No lograba comprender las razones de su crueldad, el motivo de su desprecio. Les había dado todo lo que tenía, había sacrificado mi propia felicidad por brindarles un futuro mejor, y ahora me encontraba solo, herido en cuerpo y alma, abandonado en un lugar que parecía un castigo divino. Pero a pesar del profundo dolor que me embargaba, de la sensación de vacío que me consumía por dentro, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi interior. Una voz tenue, pero firme, me susurró al oído que esto no podía quedar así, que no merecía este final injusto y desolador. Me llamo Juan Manuel Pérez González y tengo 60 años. Soy de un rancho humilde de México, donde la vida siempre fue dura. Mis padres trabajaron toda la vida en el campo y desde niño aprendí a cargar bultos, a sembrar maíz, a vivir con lo poco que había. No tuve estudios, apenas la primaria, pero desde joven me hice fuerte con el trabajo. Cuando conocí a María, sentí que por fin la vida me estaba regalando algo bueno. Nos casamos y tuvimos 2 hijos primero. Luego llegó el tercero en camino. Yo quería darles un techo digno, que no crecieran como yo, con hambre y sin zapatos. Pero en México todo estaba difícil. Los jornales apenas alcanzaban para frijol y tortillas. Fue en ese tiempo que tomé la decisión más dura de mi vida: cruzar la frontera. No lo hice por gusto, lo hice por necesidad, por amor a mis hijos. Mi nombre es Juan Manuel Pérez González, y tengo 60 años de edad. Nací y crecí en un rancho humilde enclavado en el corazón de México, un lugar donde la vida siempre ha sido dura y exigente. Mis padres dedicaron su existencia entera al trabajo en el campo, desde el amanecer hasta el anochecer, y desde temprana edad me enseñaron el valor del esfuerzo y la perseverancia. Aprendí a cargar pesados bultos, a sembrar el maíz que nos alimentaba, a vivir con lo poco que teníamos, sin quejarnos ni lamentarnos por nuestra suerte. No tuve la oportunidad de recibir una educación formal, apenas cursé la primaria, pero desde joven me hice fuerte y resistente gracias al trabajo constante y la voluntad de salir adelante. Cuando conocí a María, mi amada esposa, sentí que por fin la vida me estaba brindando una oportunidad de ser feliz. Nos casamos y pronto fuimos bendecidos con la llegada de nuestros 2 primeros hijos, 2 pequeños ángeles que llenaron nuestro hogar de alegría y esperanza. Poco después, supimos que un tercer hijo venía en camino, una nueva bendición que nos colmaba de felicidad. Mi mayor anhelo era brindarles a mis hijos un techo digno donde vivir, que no tuvieran que crecer en la pobreza y la escasez, como me había tocado a mí, con hambre y sin zapatos. Pero en México, la situación económica era cada vez más difícil y precaria. Las cosechas apenas alcanzaban para cubrir nuestras necesidades básicas, para comprar frijol y tortillas, los alimentos esenciales de nuestra dieta. Fue en ese momento, impulsado por la desesperación y el amor incondicional hacia mis hijos, que tomé la decisión más difícil y trascendental de mi vida: cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor. No lo hice por capricho ni por ambición personal, sino por necesidad imperiosa, por el amor profundo y sincero que sentía por mis hijos, por el deseo de brindarles una vida más digna y próspera. Recuerdo bien esa madrugada. Salí con un grupo de hombres desconocidos. El desierto era un monstruo que no perdona. Caminamos 2 días completos, sin agua suficiente, con el sol quemando la piel. Yo pensé que iba a morir ahí. Cuando mis labios ya no podían ni abrirse de los resecos, caí al suelo. Sentí que me estaba apagando y fue un muchacho el que me echó unas gotas de agua de su cantimplora en la boca. Esa noche, cuando logré levantarme, me prometí a mí mismo que si salía vivo iba a trabajar como un burro para que mis hijos nunca pasaran por eso. Aún conservo vívidamente en mi memoria los detalles de aquella madrugada sombría en que emprendí mi travesía. Partí en compañía de un grupo de hombres desconocidos, cada uno con sus propias historias y anhelos,
unidos por la misma esperanza de encontrar una vida mejor al otro lado de la frontera. El desierto, implacable y despiadado, se erguía ante nosotros como un monstruo colosal, un laberinto de arena y rocas que no perdona a quienes osan desafiarlo. Caminamos durante 2 días completos, bajo el sol abrasador que quemaba nuestra piel y nos dejaba exhaustos, sin agua suficiente para saciar nuestra sed implacable. En esos momentos de sufrimiento extremo, pensé que mi vida llegaría a su fin en ese lugar inhóspito y desolado. Llegó un momento en que mis labios se encontraban tan resecos y agrietados que me era imposible abrirlos, y mis fuerzas se agotaron por completo, desplomándome al suelo, sintiendo como la vida se escapaba de mi cuerpo lentamente. Fue entonces cuando un joven desconocido, un ángel de la guarda en medio de la adversidad, se apiadó de mi sufrimiento y me ofreció unas gotas de agua de su cantimplora, un gesto de bondad que me devolvió la esperanza y me permitió recobrar un poco de aliento. Esa noche, cuando logré levantarme con dificultad, hice una promesa solemne a mí mismo: si lograba sobrevivir a esa terrible experiencia, trabajaría incansablemente, como un burro de carga, para asegurar que mis hijos nunca tuvieran que pasar por las mismas penurias que yo estaba sufriendo. La segunda vez que estuve a punto de morir fue por la mordida de una víbora. Estaba escondido entre unos arbustos cuando sentía el dolor en el tobillo. El veneno me quemaba por dentro, pero no podía quedarme tirado. Arranqué un trapo de mi camisa, me até la pierna y seguí caminando arrastrando el pie con la cabeza dándome vueltas. Pensé en mis hijos, en María, en el tercero que estaba por nacer. Y ese pensamiento fue lo único que me empujó a seguir. La segunda ocasión en que sentí que la muerte me acechaba de cerca fue a causa de la mordedura de una serpiente venenosa. Me encontraba escondido entre unos arbustos espinosos, buscando refugio del sol implacable, cuando de repente sentí un dolor agudo y punzante en el tobillo. Al instante comprendí que había sido víctima del ataque de una víbora, una criatura letal cuyo veneno podía acabar con mi vida en cuestión de horas. El veneno comenzó a extenderse por mi cuerpo, quemándome por dentro y provocándome una sensación de mareo y debilidad extrema. A pesar del dolor insoportable y el temor a morir, sabía que no podía permitirme quedarme tirado en ese lugar, que debía hacer todo lo posible por sobrevivir. Con determinación, arranqué un pedazo de tela de mi camisa y me até la pierna con fuerza, intentando detener la propagación del veneno. Luego, con gran dificultad, me levanté y continué caminando, arrastrando el pie y sintiendo como la cabeza me daba vueltas por el efecto del veneno. En esos momentos de agonía, mi mente se aferró a los recuerdos de mis hijos, de mi amada María y de mi tercer hijo que estaba por nacer. La imagen de sus rostros iluminó mi mente y me dio la fuerza necesaria para seguir adelante, para superar el dolor y el miedo, y para luchar por mi vida con todas mis fuerzas. Ese pensamiento fue el único que me impulsó a no rendirme, a seguir caminando a pesar de todo, con la esperanza de volver a verlos y abrazarlos nuevamente. Cuando llegué al otro lado, unos trabajadores me recogieron y me ayudaron a curarme. Dios me dio una segunda oportunidad y yo la aproveché. Empecé a trabajar en la construcción, en casas, en edificios, en calles. No había día que descansara. El sol me partía la espalda. Las manos se me abrían de tantas horas con la pala y el cemento. Los patrones apenas pagaban lo justo, pero yo nunca faltaba. Vivía en un cuarto pequeño con colchón viejo y apenas una estufa eléctrica. La soledad era dura, más en las fechas especiales, recuerdo las Navidades. Escuchaba a mis compañeros hablar con sus familias por teléfono y yo también llamaba, pero colgaba con lágrimas en los ojos porque no podía abrazar a mis hijos. Cuando finalmente logré llegar al otro lado de la frontera, exhausto y deshidratado, unos trabajadores compasivos me encontraron y me brindaron su ayuda, llevándome a un lugar seguro donde me curaron y me ofrecieron alimentos y agua. Sentí que Dios me había dado una segunda oportunidad de vida, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Sin perder tiempo, comencé a buscar trabajo y pronto encontré empleo en la construcción, donde laboré incansablemente en la edificación de casas, edificios y calles. No había un solo día en que me permitiera descansar, trabajaba de sol a sol, esforzándome al máximo para ganar el sustento de mi familia. El sol implacable quemaba mi espalda y mis manos se abrían y sangraban por las largas jornadas con la pala y el cemento. Los patrones apenas me pagaban lo justo, pero yo nunca faltaba al trabajo, consciente de que cada dólar que ganaba representaba una esperanza para mis hijos. Vivía en un cuarto pequeño y humilde, con un colchón viejo y una estufa eléctrica como únicas posesiones. La soledad era un peso que me acompañaba constantemente, especialmente en las fechas especiales, como las Navidades, cuando la nostalgia me invadía por completo.
Escuchaba a mis compañeros de trabajo hablar con sus familias por teléfono, compartiendo risas y buenos deseos, y yo también los llamaba, pero al final siempre terminaba colgando el teléfono con lágrimas en los ojos, incapaz de soportar la tristeza de no poder abrazar a mis hijos y celebrar estas fechas tan importantes a su lado. Cada mes mandaba dinero, nunca fallé. Si no comía un día, no importaba, pero el dinero tenía que llegar. Les mandé para ropa, para escuela, para médicos, para que María no pasara penurias. Con el tiempo logré mandar suficiente para que compraran un terreno y levantaran la casa, esa casa que tanto soñé, que me dio fuerzas cuando estaba a punto de rendirme. Yo me la imaginaba llena de risas, de mis nietos corriendo, de mis hijos abrazándome al volver. Cada día que trabajaba bajo el sol me decía, vale la pena. Un día regresaré y ellos me lo van a agradecer. Cada mes, sin excepción, enviaba dinero a mi familia, sacrificando mis propias necesidades para asegurar su bienestar. Si tenía que pasar un día sin comer, no importaba, lo importante era que el dinero llegara a tiempo para cubrir sus gastos. Les envié dinero para comprar ropa, para pagar la escuela de mis hijos, para cubrir los gastos médicos y para que María no tuviera que pasar por penurias económicas. Con el tiempo, logré enviar suficiente dinero para que pudieran comprar un terreno y construir una casa, esa casa que tanto soñé, el hogar que me dio fuerzas para seguir adelante cuando estaba a punto de rendirme. En mi mente, imaginaba esa casa llena de risas, con mis nietos corriendo y jugando en el patio, con mis hijos abrazándome al volver a casa después de tantos años de lejanía. Cada día que trabajaba bajo el sol implacable, me repetía a mí mismo, vale la pena todo este sacrificio. Un día regresaré a mi hogar y ellos me lo agradecerán. Pasaron 20 años. Mi cabello se llenó de canas, mis manos se hicieron duras como piedras. Mi cuerpo se dobló de tanto cargar, pero yo me sentía orgulloso. Había cumplido mi promesa. Les di una vida más que digna. Yo pensaba que cuando regresara me recibirían con los brazos abiertos, con un plato caliente de comida y con abrazos que me curaran todo el cansancio. Pero la realidad fue otra. Desde el primer momento noté la frialdad en sus rostros. Nadie sonrió, nadie me abrazó con cariño. María apenas me miró como si yo fuera un extraño que acababa de llegar a su casa. Los hijos me hablaron cortante. Me dijeron que ya no hacía falta que estuviera ahí. 20 largos años transcurrieron en medio de sacrificios y privaciones. Mi cabello, antes oscuro y abundante, se cubrió de canas, revelando el paso inexorable del tiempo. Mis manos, curtidas por el trabajo arduo y constante, se volvieron duras como piedras, testimonios silenciosos de mi esfuerzo incansable. Mi cuerpo, una vez ágil y vigoroso, se dobló bajo el peso de incontables cargas, reflejando el desgaste de tantos años de trabajo extenuante. A pesar de todo, me sentía orgulloso de mí mismo, de haber cumplido mi promesa de brindarles a mis hijos una vida más que digna, una oportunidad de prosperar que yo nunca había tenido. En mi mente, alimentaba la ilusión de que cuando regresara a mi hogar, me recibirían con los brazos abiertos, con un plato caliente de comida y con abrazos cálidos que curarían todo el cansancio acumulado durante tantos años de lejanía. Pero la realidad, cruel e inesperada, fue muy diferente. Desde el primer momento en que los vi, noté una frialdad glacial en sus rostros, una indiferencia que me heló la sangre. Nadie me recibió con una sonrisa sincera, nadie me abrazó con cariño, como había soñado durante tanto tiempo. María, mi amada esposa, apenas me dirigió una mirada fugaz, como si yo fuera un extraño que acababa de llegar a su casa, un intruso que perturbaba su tranquilidad. Mis hijos me hablaron con un tono cortante y distante, sin mostrar el menor rastro de afecto o gratitud. Me dijeron, sin rodeos, que ya no hacía falta que estuviera ahí, que mi presencia era innecesaria. Esa primera semana me dolió más que todos los años de sacrificio. No entendía qué estaba pasando. Yo esperaba agradecimiento, aunque fuera un poquito, pero lo único que recibí fueron reclamos y miradas de desprecio. Sentí que me arrancaban el alma porque todo lo que había hecho, cada dólar sudado y sufrido era por ellos y en vez de darme un lugar en su mesa, me trataban como si fuera un estorbo. Desde el primer día que llegué a la casa se sintió un aire raro, como si yo sobrara. Nadie me decía nada directamente, pero las miradas hablaban. María ya no me preparaba mi café como antes. Mis hijos apenas me contestaban el saludo y hasta los nietos me veían con curiosidad, como si yo fuera un desconocido. Esa primera semana de reencuentro con mi familia fue la más dolorosa de mi vida,
un tormento que superó con creces todos los años de sacrificio y privaciones que había soportado. No lograba comprender qué estaba sucediendo, por qué me trataban de esa manera. Yo esperaba recibir al menos un poco de agradecimiento, una muestra de reconocimiento por todo lo que había hecho por ellos, pero lo único que recibí fueron reclamos injustificados y miradas de desprecio que me desgarraban el alma. Sentía que me arrancaban el corazón, porque todo lo que había hecho, cada dólar que había ganado con el sudor de mi frente, cada sufrimiento que había soportado, había sido por ellos, por su bienestar y felicidad. Y ahora, en lugar de darme un lugar en su mesa, de acogerme con amor y gratitud, me trataban como si fuera un estorbo, un intruso que interrumpía su vida. Desde el primer día que llegué a la casa, sentí un aire extraño y tenso, como si mi presencia fuera una molestia, como si yo sobrara en ese hogar que tanto había soñado. Nadie me decía nada directamente, pero las miradas lo decían todo, revelando un desprecio silencioso que me hería profundamente. María ya no me preparaba mi café por las mañanas, como solía hacerlo antes de mi partida, un pequeño gesto de amor que ahora me negaba. Mis hijos apenas me contestaban el saludo, mostrándome una indiferencia que me helaba la sangre. Incluso mis nietos me veían con curiosidad, como si yo fuera un desconocido, un extraño que no pertenecía a su mundo. Yo trataba de acercarme, de contarles cómo me fue allá, de decirles que estaba feliz de estar en casa, pero no me ponían atención. Cada vez que intentaba hablar, alguno de mis hijos me cortaba diciendo que tenían prisa o que estaban ocupados. El primer golpe al corazón me lo dieron cuando fui a mi cuarto y vi que mis cosas estaban en cajas, como si fuera un invitado que ya se tenía que ir. Les pregunté por qué habían guardado mis cosas y el mayor me dijo sin mirarme a los ojos, porque aquí ya no hay espacio, papá. A pesar de la frialdad y el desprecio que me mostraban, yo seguía tratando de acercarme a ellos, de conectar con mi familia. Intentaba contarles cómo me había ido en Estados Unidos, las dificultades que había enfrentado, los logros que había alcanzado, pero no me prestaban atención, mostrando un desinterés absoluto por mi vida y mis experiencias. Cada vez que intentaba entablar una conversación, alguno de mis hijos me interrumpía bruscamente, diciéndome que tenían prisa o que estaban ocupados, sin darme la oportunidad de expresar mis sentimientos o compartir mis recuerdos. El primer golpe directo al corazón me lo dieron cuando fui a buscar mi cuarto y descubrí que todas mis cosas estaban empacadas en cajas, como si fuera un invitado indeseable que ya debía marcharse. Con el alma llena de angustia, les pregunté por qué habían guardado mis pertenencias, a lo que mi hijo mayor me respondió, sin mirarme a los ojos y con una frialdad glacial, porque aquí ya no hay espacio para ti, papá. Todo cambió. Yo no entendía si esa casa la había pagado yo peso por peso. Les dije que solo quería quedarme con ellos, disfrutar de mi familia, pero me respondieron que ya tenían su vida hecha, que yo debía buscar un lugar para mí. A los pocos días me di cuenta de que todo lo que compré con tanto sacrificio, ellos ya lo tenían a su nombre. Fui a buscar los papeles, las escrituras, las facturas, pero no estaban. Pregunté por ellas y el hijo del medio me dijo en tono burlón que esos documentos ya no importaban, que yo había hecho mi parte y que ahora era su turno de disfrutar. A partir de ese momento, todo cambió radicalmente. La situación se volvió insostenible, el ambiente se cargó de tensión y hostilidad. No lograba entender cómo podían tratarme de esa manera, si esa casa la había pagado yo peso por peso, con el sudor de mi frente y el sacrificio de mis años. Les dije, con el corazón en la mano, que mi único deseo era quedarme con ellos, disfrutar de mi familia, compartir los últimos años de mi vida a su lado, pero me respondieron, con frialdad e indiferencia, que ya tenían su vida hecha, que no me necesitaban, que yo debía buscar un lugar para mí, lejos de ellos. A los pocos días, descubrí. Me di cuenta de que muchos de los que allí se encontraban habían sido abandonados de la misma manera que yo. Uno de ellos me contó que su hijo lo había abandonado al casarse. Otro relató que sus nietos lo habían echado de su propia casa. Escuchar cada una de sus historias me destrozaba el alma. Pero, al mismo tiempo, me hizo sentir que no estaba solo, que no era el único que había sido traicionado. Yo pasaba los días sentado, observando a través de una ventana rota. No tenía ni idea de qué iba a hacer ni de cómo salir de aquel lugar. Me dolía todo el cuerpo, pero sobre todo el alma. A veces cerraba los ojos y veía el rostro de mis hijos riendo mientras me golpeaban. No lograba entender que había hecho mal. Yo solo había trabajado, solo había querido darles lo mejor. Me preguntaba si Dios me había abandonado, si de verdad merecía semejante castigo. Una tarde,
Una enfermera llamada Rosa se acercó a mí. Era una mujer de unos 50 años, con un rostro amable, diferente al de los demás. Me preguntó por qué estaba allí. Al contarle mi historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo: Don Juan, no se rinda. Usted no está loco. Lo que le han hecho es una injusticia. Fue la primera persona que me escuchó sin juzgarme. Me trajo un café caliente y me dijo que iba a ayudarme. Pasaron algunos días y Rosa me presentó a una amiga suya llamada Patricia, que había ido a visitar a un familiar al asilo. Le contó mi caso y ella me escuchó con atención. Cuando terminé, me dijo: mi esposo es abogado. Esto no puede quedar así. Hay leyes, hay justicia. Usted tiene derechos. Esas palabras encendieron algo dentro de mí. Le pedí que, por favor, hablara con él, que me ayudara aunque solo fuera a recuperar mis cosas. Esa noche no dormí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Recordé que, antes de regresar a México, había instalado una cámara de seguridad en la sala de la casa. La puse porque allá en Estados Unidos aprendí que uno nunca sabe cuándo puede necesitar pruebas. También recordé que guardé copias de todas las escrituras y facturas en una carpeta que dejé con un viejo amigo, don Esteban, que vive a unas cuadras de mi casa. Él me prometió que las cuidaría hasta que yo regresara. A la mañana siguiente, le conté todo a Rosa. Ella consiguió prestarme su teléfono móvil unos minutos. Con las manos temblorosas, marqué el número de Patricia, que me lo había dejado en un papelito escondido debajo del colchón. Le expliqué lo de la cámara y los documentos. Me dijo que su esposo, Miguel Salas, quería hablar conmigo. Me pasó el teléfono y escuché una voz firme que me dijo: Don Juan, si tiene pruebas de todo eso, podemos hacer justicia, pero necesito que aguante un poco más. Yo me voy a encargar. Esas palabras me dieron fuerza. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero ahora eran de alivio. Sentí que no todo estaba perdido, que Dios había mandado a esas personas en el momento justo. Esa tarde escribí en un papel todo lo que recordaba: los golpes, los insultos, las fechas, los nombres, los detalles de la fiesta, los testigos. Cada línea era como sacar un clavo del corazón. Rosa me prometió que seguiría ayudándome. Me llevaba comida extra, me daba palabras de ánimo y me decía: usted va a salir de aquí, don Juan, y los que le hicieron daño van a pagar. Poco a poco, mi mente empezó a aclararse. Dejé de sentirme derrotado. Pensé en mis manos y en los años de trabajo, en las veces que estuve a punto de morir y seguí adelante. Si había sobrevivido al desierto, a la víbora y a la soledad, también podía salir de ese lugar y recuperar mi dignidad. Esa noche me arrodillé junto a la cama y recé. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que no me dejara caer. Le prometí que si lograba salir, no buscaría venganza con odio, sino justicia para que nadie más viviera lo que yo estaba viviendo. Por primera vez desde que llegué al asilo, pude dormir tranquilo, con una luz de esperanza encendida en el corazón. Después de aquella llamada con el abogado, pasaba las noches sin poder dormir, no por tristeza, sino porque mi mente no dejaba de pensar en todo lo que había vivido por mi familia. Cerraba los ojos y me regresaban las imágenes de los años que pasé en el norte. Recordaba los días en que me levantaba antes de que saliera el sol, con el cuerpo adolorido, pero con el corazón lleno de esperanza. Caminaba al trabajo con frío o con calor, sin importar si llovía o si tenía fiebre, porque sabía que cada hora de esfuerzo significaba comida en la mesa de mis hijos. Veía en mi cabeza los primeros meses, cuando dormía en el piso de una bodega junto con otros paisanos. No teníamos colchones, solo cobijas viejas y una lámpara colgando. Comíamos pan duro y frijoles de lata y nos bañábamos con agua fría porque no había calentador. Recuerdo que, una vez, trabajando en una obra, un pedazo de varilla cayó de lo alto y me golpeó el hombro. Sentí un dolor que me hizo ver estrellas, pero no podía parar. Me amarré el brazo con un trapo y seguí cargando bultos, porque si faltaba un día, me descontaban y el dinero debía llegar a casa sin falta. Cada fin de mes iba a la tienda a mandar los dólares por remesa. A veces me quedaba con 10 o 20 para sobrevivir, pero mandaba todo lo demás. Me imaginaba a mis hijos recibiendo los paquetes, estrenando ropa, estudiando, comiendo bien. Eso me daba fuerzas. Recuerdo una Navidad.
Estaba solo en el cuarto con una lata de atún y una vela encendida. Afuera se escuchaban fuegos artificiales y yo lloré viendo una foto de mis hijos pegada en la pared. Me prometí que algún día volvería a abrazarlos, que todo el sacrificio valdría la pena. También me vinieron a la mente las veces que estuve enfermo y no tuve quien me cuidara. Una vez me dio fiebre por trabajar bajo la lluvia. Me envolví con una cobija y me quedé dormido en el suelo, temblando toda la noche. Pero al día siguiente me levanté y fui a la obra, porque allá nadie te espera. Si no trabajas, no comes. Fueron años de lucha, de callar humillaciones, de aguantar jefes que gritaban y compañeros que caían desmayados del cansancio. Recordé cuando mandé dinero para comprar la primera camioneta de la familia y cómo me sentí orgulloso cuando María me dijo que los niños iban a una escuela buena. Yo pensaba que estaban agradecidos, que cuando volviera me recibirían con alegría, que me abrazarían fuerte y me dirían que valió la pena. Pero ahora todo ese esfuerzo parecía haber sido en vano. Mientras más recordaba, más coraje me daba, no porque quisiera hacerles daño, sino porque entendía que lo que me estaban haciendo era una injusticia. Yo no merecía acabar en un asilo abandonado, tratado como un estorbo. No después de haber dado la vida entera por ellos. Cada recuerdo era como un empujón que me levantaba el ánimo. Pensé en todas las veces que estuve a punto de morir y no me rendí. Si sobreviví al desierto, a la sed, a la mordida de la víbora, también podía sobrevivir a esto. Rosa me veía más animado. Me dijo que el abogado ya estaba moviendo las cosas, que necesitaba que yo recordara todos los detalles. Así que me senté con ella y le conté paso a paso cómo fue la fiesta, los golpes, los insultos, los testigos. Le hablé de los papeles que tenía don Esteban, de las escrituras, de la cámara. Ella escribía todo con cuidado y me decía que no me preocupara, que había personas buenas que iban a ayudarme. Esa noche, mientras los demás dormían, me quedé mirando el techo roto del cuarto. Sentí un nudo en la garganta, pero ya no era de tristeza, era de fuerza. Entendí que Dios me había dado una nueva oportunidad. Me trajo hasta ahí no para rendirme, sino para que abriera los ojos y luchara por mi dignidad. No podía dejar que mis hijos se salieran con la suya. No podía permitir que me borraran de mi propia vida. Me prometí que no me quedaría callado, que recuperaría lo que me pertenece y que demostraría que un padre que ama no merece ser pisoteado. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez desde que regresé a México, sentí que algo dentro de mí estaba despertando, algo más fuerte que el dolor, el deseo de justicia. Los días en el asilo eran todos iguales. Amanecía con el ruido de las puertas viejas, el olor a humedad y los quejidos de los ancianos que no podían levantarse solos. Algunos pedían ayuda y nadie los escuchaba. Los encargados entraban solo a repartir los platos fríos de comida y luego desaparecían. Nadie hablaba con cariño, todo era gritos, órdenes y desprecio. Yo pasaba las horas sentado en una banca mirando por una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Pensaba en mi casa, en mis hijos, en cómo era posible que me hubieran dejado ahí como si no valiera nada. Al principio intenté convencer a los encargados de que me dejaran salir, que mi familia se había equivocado, pero uno de ellos me dijo con voz seca, aquí nadie se va hasta que paguen por sacarlo. Ya a usted ya lo pagaron para quedarse. Me quedé callado. Sentí un vacío en el estómago, como si de verdad me hubieran vendido. No tenía dinero, ni teléfono, ni forma de comunicarme. Me di cuenta de que estaba completamente solo. A veces me acercaba a los otros viejitos. Algunos no hablaban, otros me contaban historias parecidas a la mía. Había uno que decía que su hija lo metió ahí cuando se casó. Otro, que su sobrino lo engañó para quitarle su terreno. Escucharlos me daba tristeza, pero también coraje. No podía creer que tantas familias hicieran lo mismo, que tanta gente fuera capaz de olvidar a quien les dio la vida. Me juré que no terminaría mis días ahí, que de alguna forma iba a salir. Rosa seguía visitándome cuando podía, me llevaba pan, fruta y me hablaba con cariño. Me decía que el abogado ya estaba revisando las pruebas, que pronto habría noticias. Su voz era lo único que me daba fuerzas. Una tarde me dijo que no hablara con nadie sobre el caso, que algunos encargados se vendían por dinero. Me recomendó que aparentara estar tranquilo, pero que siguiera anotando todo lo que recordara. Así lo hice. Cada noche escribía en un pedazo de papel que me consiguió,
los nombres de los que me golpearon, la hora en que me dejaron ahí, los testigos que podrían haber visto la camioneta. Con el tiempo me gané la confianza de algunos ancianos. Había un señor llamado don Manuel que trabajó en el asilo atrás. Él me contó que todavía conocía a un viejo guardia que había visto cuando me trajeron. Me dijo que esa persona notó las placas de la camioneta porque le pareció sospechoso que llegaran de noche y dejaran a un hombre golpeado. Esa noticia me dio esperanza. Le pedí que hablara con Rosa para que ella se lo contara al abogado. Pero no todo era fácil. Una noche, uno de los encargados me empujó porque no me levanté rápido de la cama. Caí al suelo y me golpeé el hombro. Quise defenderme, pero sabía que si lo hacía me castigarían. Apretando los dientes, me levanté solo y aguanté. Me dije que ya no valía la pena pelear por tonterías, que mi lucha era otra más grande. Los días pasaban lentos, pero mi mente ya no estaba vencida. Recordaba cada palabra del abogado, cada promesa de Rosa. Sabía que afuera se estaban moviendo las cosas. Yo solo debía resistir. Empecé a ayudar a otros ancianos que no podían caminar. Los levantaba, los sentaba, los escuchaba. Me di cuenta de que, aunque me habían quitado casi todo, aún tenía algo que nadie podía arrebatarme, mi corazón. Una tarde, Rosa llegó más sonriente que nunca. Me dijo en voz baja que el abogado ya tenía los vídeos de la cámara de seguridad y que había pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Me quedé sin palabras. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas me corrieron sin poder detenerlas. No eran de tristeza, eran de alivio. Por fin iba a poder levantar la cabeza. Esa noche recé con más fuerza que nunca. Le di gracias a Dios por no abandonarme, por poner a Rosa, a Patricia y a Miguel en mi camino. Le pedí paciencia, le pedí valor. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero dentro de mí ya no había miedo, solo determinación. Miré mis manos gastadas, las mismas que construyeron mi casa, y me dije que ahora las usaría para recuperar mi vida. No iba a morir olvidado en ese lugar. Todavía tenía algo que hacer y estaba dispuesto a todo. Con el paso de los días empecé a entender mejor cómo funcionaba aquel lugar. Ya no me desesperaba tanto porque sabía que mi salida no dependía solo de mí, sino del plan que se estaba formando afuera. Mientras tanto, tenía que mantener la calma y cuidar mi mente. Rosa me lo repetía siempre: no se deje vencer, don Juan. Usted aguante, que pronto todo va a cambiar. Esas palabras me daban fuerza. Comencé a hablar más con los demás ancianos. Muchos estaban cansados, sin ganas de vivir, pero cuando escuchaban mi historia se quedaban callados, como si no creyeran que unos hijos pudieran hacer algo así. Uno me dijo: tú al menos tienes pruebas. Yo ni eso tengo. Sus palabras me hicieron pensar que no solo estaba luchando por mí, sino también por todos los que habían sido abandonados injustamente. Me levantaba temprano, ayudaba a los que no podían caminar, les llevaba su plato, los acomodaba en la sombra. Eso me mantenía ocupado y me hacía sentir útil. A veces los cuidadores se molestaban, pero yo ya no les hacía caso. Sabía que lo mío era temporal. En mi mente solo repetía que pronto saldría de ahí con la frente en alto. Cada día repasaba los detalles que podría usar el abogado, las caras de mis hijos, las frases que dijeron, los testigos, los golpes, las amenazas. No quería olvidar nada. Rosa me llevaba papel y pluma y yo anotaba todo como si fuera un diario. También recordé que el vecino, don Rogelio, había visto muchas cosas. Él fue quien me ayudó a guardar herramientas antes de irme al norte. Estaba seguro de que si el abogado lo buscaba, hablaría. Rosa me contó que Miguel, el abogado, ya había recuperado los vídeos y había hablado con don Esteban, mi amigo, quien aún tenía las copias de las escrituras. Todo eso me dio ánimo. Sentí que poco a poco las piezas se estaban juntando. No sabía cuándo, pero estaba seguro de que el día llegaría. Una mañana, mientras limpiaba el patio, se me acercó un señor que yo no conocía bien. Me dijo que había trabajado como vigilante en ese asilo hace años y que todavía recordaba cuando me trajeron. Contó que aquella noche le pareció raro que llegaran en camioneta, que me bajaran golpeado y que se fueran rápido sin firmar nada. Me confesó que había anotado las placas por precaución porque sintió que algo estaba mal.
Le pedí su nombre completo y se lo di a Rosa para que se lo pasara al abogado. Aquello era oro. Teníamos un testigo directo de cómo me dejaron abandonado. Mientras más escuchaba esas historias, más claro tenía que no podía rendirme. Vi demasiados viejitos que murieron ahí solos, sin que nadie los buscara. Pensé que si yo lograba salir y ganar, tal vez se abrirían los ojos de muchos. Tal vez otros podrían encontrar justicia. Eso me dio un propósito más grande que el miedo. Por las noches ya no lloraba. Ahora rezaba con firmeza, pidiéndole a Dios que me diera sabiduría. Le decía, Señor, tú sabes que no hice mal. Solo trabajé y amé a mi familia. No permitas que la maldad triunfe. Me dormía tranquilo con la esperanza viva. A veces me imaginaba el momento en que volvería a pisar mi casa, no para presumir, sino para recuperar lo que era mío, para demostrarles a mis hijos que no se puede traicionar a quien te dio todo. Pensaba en mirarlos a los ojos sin odio, solo con la verdad, que, aunque sabía que el perdón algún día llegaría, también sabía que primero debía haber justicia. Rosa seguía siendo mi ángel. Me decía que el abogado estaba preparando la demanda, que ya tenían suficientes pruebas y que el siguiente paso sería presentarlas ante un juez. Me pidió paciencia, que no hiciera nada hasta que todo estuviera listo. Yo asentía y le agradecía con el alma. Los días seguían siendo duros, pero ya no los sentía como castigo. Ahora eran como un tiempo de preparación, un silencio necesario antes del golpe de verdad, mientras los demás esperaban resignados, yo me levantaba con fe. Ya no era el hombre vencido que llegó arrastrado. Ahora era alguien que sabía que la verdad siempre sale, aunque tarde. Cada día que pasaba, la rabia se transformaba en fuerza. Y aunque seguía preso entre esas paredes frías, mi espíritu ya estaba afuera caminando hacia mi justicia. Una mañana Rosa llegó más temprano de lo habitual. Traía una expresión distinta, como si cargara una buena noticia. Me dijo que el abogado Miguel ya tenía todo listo para dar el siguiente paso. Había logrado recuperar los vídeos de la cámara que yo instalé en mi casa y estaban completos, con audio y fecha. En ellos se veía claramente cómo mis hijos y mis primos planeaban la golpiza y cómo se burlaban de mí después. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío. Me dolió saber que esas imágenes existían, pero al mismo tiempo me dio fuerza porque era la prueba que necesitábamos. Miguel también había hablado con don Esteban, mi viejo amigo, y confirmó que las escrituras, los recibos de envío y los comprobantes de las compras seguían guardados con él. Todo estaba a mi nombre y eso demostraba que lo que decían mis hijos era mentira. Además, don Rogelio, el vecino, aceptó declarar y contar todo lo que vio los días después de mi regreso, cuando ellos me trataban con desprecio y hablaban de echarme. Y, para cerrar con broche de oro, el exvigilante del asilo se ofreció a testificar que me dejaron ahí golpeado en la madrugada y que él apuntó las placas de la camioneta. Cuando Rosa me dio todos esos detalles, sentí que el corazón me latía más fuerte. Le pregunté qué iba a pasar ahora y me explicó que Miguel ya estaba preparando una denuncia formal por abuso, lesiones, despojo y abandono. También pediría una orden para recuperar mis pertenencias y asegurar la casa hasta que el juez decidiera. Me temblaban las manos de emoción. No podía creer que, después de tanto dolor, por fin algo empezaba a moverse a mi favor. Rosa me pidió que me mantuviera tranquilo, que no hablara con nadie dentro del asilo sobre el caso, porque había gente que vendía información por unos pesos. Me prometió que ella seguiría siendo mi enlace y que, cuando fuera el momento, Miguel vendría a hablar conmigo en persona. Le di las gracias una y otra vez. No encontraba las palabras para expresar lo que sentía. Esa tarde me senté en la banca de siempre, pero esta vez el sol se sentía diferente. Ya no me dolía tanto verlo ponerse, porque sabía que afuera había personas luchando por mí. Mientras los demás ancianos suspiraban resignados, yo respiraba profundo y me decía que pronto volvería a ser libre. Los días siguientes fueron de preparación. Rosa me llevó nuevos papeles para firmar donde autorizaba al abogado a representarme. También me pidió que describiera con detalle cada golpe, cada insulto y cada palabra que escuché aquella noche. Escribí todo con calma, sin odio, solo con la verdad. Cada línea era un pedazo de mi historia que se iba acomodando como piezas de un rompecabezas. A veces me visitaba Patricia, la esposa del abogado.
Me hablaba con respeto y me decía que había personas que pasaban por injusticias terribles, pero que la justicia siempre llegaba cuando uno no se rendía. Esas charlas me daban consuelo. Me contaba que Miguel era un hombre justo, que había ayudado a otros viejitos en casos parecidos y que nunca dejaba a nadie atrás. Saber eso me tranquilizaba porque sentía que estaba en buenas manos. Una noche, mientras los demás dormían, me levanté despacio y caminé por el pasillo oscuro. Miré las camas, los rostros cansados, las lágrimas de algunos que hablaban dormidos. Me prometí que, si salía de ahí, regresaría algún día para ayudarlos, porque nadie merecía morir olvidado. A la mañana siguiente, Rosa llegó con otra sonrisa. Me dijo que Miguel ya había presentado los primeros documentos ante el juzgado y que el juez había aceptado revisar el caso. Pronto habría una audiencia para mostrar las pruebas. Le pregunté si debía ir, pero me dijo que, por ahora, no, que todo se haría paso a paso, que primero se asegurarían de que yo estuviera protegido. Esa noche dormí en paz. Cerré los ojos y recordé mi vida completa, desde el rancho donde nací hasta el desierto que crucé. Entendí que todo lo vivido me había preparado para este momento. Dios me había puesto pruebas duras, pero también me había dado la fuerza para superarlas. Ahora solo me quedaba esperar con paciencia, confiando en que la verdad saldría a la luz. Pasaron unos días tranquilos hasta que una mañana el ambiente en el asilo cambió. Vi llegar una camioneta al portón y sentí un presentimiento. No tardaron en aparecer mis dos hijos mayores, con caras duras, miradas frías, como si vinieran a cobrar una deuda. Entraron sin saludar. Fueron directo hacia mí. Los encargados ni siquiera intentaron detenerlos, se pararon frente a mi banca y el mayor me habló con voz llena de enojo. ¿Qué andas haciendo, viejo? Ya nos enteramos de tus tonterías. ¿Quién te llenó la cabeza? ¿Quién te dijo que podías denunciarnos? Me quedé callado unos segundos. Los miré a los ojos. Ya no bajé la cabeza como antes. Les dije con calma. No son tonterías. Solo estoy defendiendo lo que es mío. Ustedes me quitaron todo, pero no van a quitarme mi dignidad. El del medio se burló. Dignidad. Si tú solo servías para mandar dinero. Eso ya se acabó. Firma un papel para retirarte del caso o te va a ir peor. Sentí como la sangre me hervía, pero respiré profundo. No iba a rebajarme a su nivel. Le respondí firme. No voy a firmar nada. Lo que hicieron fue una injusticia y van a tener que responder. El hijo mayor dio un paso al frente y me empujó en el pecho. No te hagas el valiente. Sabemos que no tienes a nadie, que estás aquí abandonado. Si sigues con esto, te vamos a dejar tirado en un cerro donde ni los perros te encuentren. Antes eso me habría quebrado, pero ahora no. Lo miré fijo y le dije. Ya no me asustan. Dios está conmigo y ya no estoy solo. En ese momento apareció Rosa. Al ver la escena corrió hacia nosotros y sacó su celular. Empezó a grabar todo sin que ellos se dieran cuenta. Les gritó que se largaran, que si no llamaría a la policía. Ellos se voltearon furiosos, pero al ver que estaban siendo grabados, se contuvieron. El del medio escupió al suelo y dijo. Te lo advertimos, esto no va a quedar así. Y salieron apurados echando pestes por el pasillo. Descubrí con amargura que muchos de los que compartían mi desventura habían sido víctimas del mismo abandono que yo. Un hombre, con la mirada perdida, me confió que su propio hijo lo había desterrado de su vida el mismo día que contrajo matrimonio. Otro, con la voz temblorosa, relató cómo sus nietos, a quienes tanto había amado, lo habían despojado de su hogar, dejándolo a la deriva. Escuchar sus relatos, cada uno más desgarrador que el anterior, me partía el alma en 1000 pedazos. Sin embargo, en medio de la tristeza, una extraña sensación de alivio floreció en mi interior. No estaba solo, no era el único que había sido traicionado de la manera más cruel. Mis días transcurrían lentos y monótonos, sentado junto a una ventana resquebrajada, observando el mundo exterior sin poder participar en él. La incertidumbre me atenazaba el alma, sin saber qué camino tomar ni cómo escapar de aquel sombrío encierro. El dolor físico era constante, pero el sufrimiento emocional era aún más insoportable. A menudo,
Al cerrar los ojos, las imágenes de mis hijos riendo mientras me agredían volvían a atormentarme, una y otra vez. No lograba comprender qué error había cometido para merecer tal castigo. Mi único pecado había sido trabajar incansablemente para brindarles una vida mejor, para darles todo aquello que yo nunca había tenido. En mi desesperación, me preguntaba si Dios me había abandonado a mi suerte, si realmente merecía semejante calvario. ¿Acaso mis esfuerzos y sacrificios habían sido en vano? La duda me carcomía por dentro, alimentando mi angustia y desesperación. Pero, en medio de la oscuridad, una luz de esperanza comenzó a brillar. Una tarde, una enfermera llamada Rosa se acercó a mí con una sonrisa cálida y una mirada llena de compasión. Era una mujer de mediana edad, con un rostro amable y una actitud que la diferenciaba del resto del personal del asilo. Con suavidad, me preguntó por qué me encontraba allí. Al escuchar mi historia, sus ojos se humedecieron y una expresión de tristeza se dibujó en su rostro. Don Juan, no se rinda, me dijo con voz reconfortante. Usted no está loco. Lo que le han hecho es una terrible injusticia. Rosa fue la primera persona en mucho tiempo que me escuchó sin juzgarme, que me brindó un poco de consuelo y comprensión. Me ofreció una taza de café caliente y me prometió que haría todo lo posible por ayudarme a salir de aquella pesadilla. Días después, Rosa me presentó a una amiga suya llamada Patricia, quien había acudido al asilo para visitar a un familiar. Con gran paciencia, le relató mi caso y ella me escuchó con atención y empatía. Al finalizar mi relato, Patricia me miró con determinación y me dijo: Mi esposo es abogado. Esto no puede quedar así. Hay leyes que protegen a las personas como usted, don Juan. Usted tiene derechos y vamos a luchar para que se haga justicia. Esas palabras resonaron en mi interior como un rayo de esperanza. Sentí que algo se encendía dentro de mí, una llama de optimismo que creía extinguida. Le supliqué a Patricia que hablara con su esposo, que le explicara mi situación y que me ayudara a recuperar lo que me habían arrebatado, aunque solo fuera una parte. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el insomnio no fue producto de la desesperación, sino de la ilusión. Una pequeña chispa de esperanza había logrado encenderse en mi corazón, recordándome que aún existía la posibilidad de un futuro mejor. En medio de mis pensamientos, recordé que, antes de regresar a México, había instalado una cámara de seguridad en la sala de mi casa. Lo había hecho por precaución, siguiendo el consejo de un amigo que me había advertido sobre los peligros de confiar demasiado en las personas. En Estados Unidos, había aprendido que nunca está de más tener pruebas para protegerse de posibles engaños y traiciones. También recordé que había guardado copias de todas las escrituras y facturas de mis propiedades en una carpeta que había confiado a un viejo amigo, don Esteban, quien vivía a pocas cuadras de mi casa. Don Esteban me había prometido cuidar de esos documentos hasta mi regreso, asegurándome que estarían a salvo en sus manos. A la mañana siguiente, con el corazón lleno de esperanza, le conté todo a Rosa. Ella, conmovida por mi historia, me ofreció su teléfono móvil para que pudiera comunicarme con Patricia. Con las manos temblorosas, marqué el número que Patricia me había dejado en un pequeño papelito escondido debajo del colchón. Le expliqué a Patricia lo de la cámara de seguridad y los documentos que había confiado a don Esteban. Ella me escuchó atentamente y me dijo que su esposo, Miguel Salas, quería hablar conmigo personalmente. Me pasó el teléfono y escuché una voz firme y segura que me transmitió confianza y esperanza. Don Juan, si usted tiene pruebas de todo lo que dice, podemos hacer justicia, me dijo Miguel. Pero necesito que tenga paciencia y que confíe en mí. Yo me voy a encargar de que se haga justicia. Esas palabras me inyectaron una dosis de energía y determinación. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza y desesperación, sino de alivio y esperanza. Sentí que no todo estaba perdido, que Dios había puesto a esas personas en mi camino en el momento justo. Esa misma tarde, me senté en mi cama y comencé a escribir en un trozo de papel todo lo que recordaba, los golpes, los insultos, las fechas, los nombres, los detalles de la fiesta, los testigos que podrían corroborar mi versión de los hechos. Cada línea que escribía era como extraer un clavo oxidado de mi corazón, liberando el dolor y la angustia que me habían estado consumiendo durante tanto tiempo. Rosa, conmovida por mi determinación, me prometió que seguiría ayudándome en todo lo que pudiera. Me llevaba comida extra a escondidas, me daba palabras de ánimo y me repetía una y otra vez: Usted va a salir de aquí, don Juan,
y esos que le han hecho tanto daño van a pagar por lo que han hecho. Poco a poco, mi mente comenzó a aclararse y a recuperar la lucidez que había perdido. Dejé de sentirme derrotado y comencé a enfocarme en el futuro, en la posibilidad de recuperar mi vida y mi dignidad. Pensé en mis manos, en las mismas que habían trabajado incansablemente durante años para construir un futuro para mi familia. Pensé en las veces que había estado a punto de morir, pero que había logrado salir adelante gracias a mi fuerza de voluntad y mi espíritu de lucha. Si había sobrevivido a las duras condiciones del desierto, a las mordeduras de serpientes venenosas y a la soledad implacable, también podía superar esta prueba y recuperar mi dignidad. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé junto a mi cama y recé con fervor. Le pedí a Dios que me diera fuerzas para seguir adelante, que no me permitiera caer en la desesperación. Le prometí que, si lograba salir de aquel infierno, no buscaría venganza con odio, sino que lucharía por la justicia para que nadie más tuviera que vivir lo que yo estaba viviendo. Por primera vez desde que había ingresado en el asilo, pude dormir tranquilo, con una luz de esperanza encendida en mi corazón. La perspectiva de un futuro mejor me brindaba la paz y la serenidad que tanto necesitaba. Tras aquella conversación telefónica con el abogado, las noches se volvieron un torbellino de recuerdos. Ya no eran la tristeza ni el temor los que me mantenían despierto, sino la avalancha de imágenes que inundaban mi mente, reviviendo cada uno de los sacrificios que había hecho por mi familia. Al cerrar los ojos, me veía de nuevo en aquellos años de juventud, trabajando incansablemente en el norte. Recordaba las madrugadas gélidas, cuando me levantaba antes de que el sol asomara por el horizonte, con el cuerpo dolorido y la mente agotada. A pesar del cansancio, mi corazón se mantenía lleno de esperanza. Caminaba hacia el trabajo con frío o con calor, bajo la lluvia torrencial o el sol abrasador, sin importar si tenía fiebre o me sentía enfermo. Sabía que cada hora de esfuerzo, cada gota de sudor, se traduciría en comida para mis hijos, en una mejor calidad de vida para mi familia. Las imágenes me transportaban a los primeros meses en el norte, cuando dormía hacinado en el suelo de una bodega junto con otros compatriotas. No teníamos colchones ni almohadas, solo unas viejas cobijas para protegernos del frío y una bombilla colgando del techo que apenas iluminaba el espacio. Nuestra dieta se basaba en pan duro y frijoles enlatados, y nos bañábamos con agua fría porque no había calentador. A pesar de las privaciones, nos manteníamos unidos y nos dábamos ánimos para seguir adelante. Un recuerdo en particular me golpeó con fuerza. Una vez, mientras trabajaba en una obra de construcción, un trozo de varilla de acero se desprendió de lo alto y me golpeó en el hombro. El dolor fue tan intenso que me hizo ver las estrellas, pero no podía permitirme parar. Me amarré el brazo con un trapo sucio y continué cargando pesados bultos, porque si faltaba un día al trabajo, me descontaban el salario y el dinero debía llegar a casa sin falta. Cada fin de mes, religiosamente, acudía a la tienda de envíos para mandar los dólares a México. A veces, apenas me quedaban 10 o 20 dólares para sobrevivir, pero no me importaba. Lo importante era que mis hijos tuvieran lo necesario para vivir dignamente. Me imaginaba sus rostros de alegría al recibir los paquetes, estrenando ropa nueva, estudiando con dedicación, comiendo alimentos nutritivos. Esa imagen me daba fuerzas para seguir adelante, para soportar el cansancio y la soledad. Un recuerdo navideño me llenó de nostalgia. Una Nochebuena, me encontré solo en mi habitación, iluminado por la tenue luz de una vela y acompañado por una lata de atún. Afuera, el estruendo de los fuegos artificiales inundaba el cielo, mientras yo lloraba desconsoladamente frente a una fotografía de mis hijos pegada en la pared. En ese momento, me hice una promesa a mí mismo: algún día volvería a abrazarlos, algún día todo el sacrificio valdría la pena. También rememoré las incontables veces que estuve enfermo y no tuve a nadie que me cuidara. En una ocasión, me dio una fiebre altísima por trabajar bajo la lluvia. Me envolví en una cobija vieja y me quedé dormido en el suelo, temblando sin cesar durante toda la noche. Sin embargo, al día siguiente me levanté y fui a la obra, porque allá nadie te espera. Si no trabajas, no comes. Fueron años de ardua lucha, de callar humillaciones, de soportar los gritos de jefes déspotas y de ver a compañeros desmayarse por el agotamiento. Pero yo perseveré, impulsado por el deseo de darles a mis hijos un futuro mejor. Recordé con orgullo el día en que envié el dinero para comprar la primera camioneta familiar. Me sentí inmensamente feliz cuando María me contó que los niños podrían asistir a una buena escuela gracias a mi esfuerzo. En mi ingenuidad, creía que mis hijos me estarían eternamente agradecidos por mis sacrificios. Imaginaba que,
a mi regreso a México, me recibirían con alegría, me abrazarían con fuerza y me dirían que todo había valido la pena. Pero ahora, al verme abandonado en aquel asilo, todo ese esfuerzo parecía haber sido en vano. Cuanto más recordaba, más indignación sentía. No es que deseara hacerles daño a mis hijos, pero no podía aceptar la injusticia que estaban cometiendo conmigo. No merecía acabar mis días en un asilo, tratado como un estorbo, después de haber dado mi vida entera por ellos. Cada recuerdo se convertía en un nuevo impulso, una inyección de energía que me levantaba el ánimo y me impulsaba a seguir luchando. Pensé en todas las veces que había estado al borde de la muerte y no me había rendido. Si había sobrevivido a las inclemencias del desierto, a la sed implacable, a la mordedura venenosa de una serp. Me quedé temblando, no de miedo, sino de una rabia que apenas podía contener. Rosa, con su infinita paciencia, me ayudó a sentarme, susurrándome al oído: tranquilo, don Juan, ya tenemos otra prueba irrefutable. Todo quedó grabado. No se escaparán esta vez. Apenas pude agradecerle con la voz quebrada por la emoción. Un fuego me quemaba el pecho, pero no era un fuego de temor, sino de una valentía recién descubierta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía enfrentarlos con la frente en alto, sin el peso de la vergüenza ni el yugo del miedo. Esa tarde, Miguel, el joven abogado que había tomado mi caso con tanta dedicación, vino al asilo para verme. Rosa, con la cautela que la caracterizaba, le entregó el vídeo. Miguel lo revisó atentamente en su teléfono móvil, su rostro impasible hasta que, finalmente, asintió con una expresión de satisfacción. Esto es oro puro, don Juan, me dijo, sus ojos brillando con determinación. Es una amenaza directa, una prueba irrefutable de su comportamiento. Esto lo vamos a presentar en el juzgado sin dilación. Me miró fijamente a los ojos, transmitiéndome una confianza que necesitaba desesperadamente. Usted está haciendo lo correcto, don Juan. No se deje intimidar por nada ni por nadie. Ellos saben que la verdad los está alcanzando, que ya no pueden seguir ocultándose. Le conté con detalle cómo me habían hablado mis hijos, los insultos lacerantes, las amenazas veladas que ahora se volvían explícitas. Miguel tomó nota de cada palabra, de cada gesto, asegurándome que en los próximos días gestionaría una orden de protección para que no pudieran acercarse a mí. Me pidió paciencia, insistiendo en que cada paso debía darse dentro del marco de la ley, que no podíamos permitirnos ningún error. Le dije que confiaba plenamente en él, que mi único anhelo era que se hiciera justicia, no que buscara venganza. Cuando se marchó, me quedé sumido en mis pensamientos, con la imagen de mis hijos grabada a fuego en mi mente. Ya no eran aquellos muchachos que me despedían con lágrimas en los ojos cuando cruzaba la frontera en busca de una vida mejor. Se habían transformado en hombres duros, fríos, cegados por la ambición desmedida. No sé en qué momento exacto se perdió el amor que les entregué con tanta dedicación, pero ya no tenía sentido buscar explicaciones donde solo había vacío. Lo único que importaba en ese momento era que ahora tenían que responder por sus actos, que ya no podían seguir actuando con impunidad. Esa noche dormí poco, pero no por miedo a lo que pudieran hacerme, sino porque mi cabeza no dejaba de repasar cada detalle de lo que había pasado. Sentí un profundo orgullo por no haberme doblegado ante ellos, por haberles hablado con firmeza, defendiendo mi dignidad. Pensé en todo lo que había soportado durante años, en cada sacrificio, en cada lágrima derramada en silencio, y entendí que el dolor, paradójicamente, me había vuelto más fuerte. Ya no era el hombre que llegó al asilo golpeado y derrotado, un despojo humano sin esperanza. Ahora era alguien que había encontrado su voz otra vez, que se negaba a ser silenciado. Al amanecer, me arrodillé junto a la cama y recé con fervor. Le di gracias a Dios por haberme dado el valor necesario para enfrentar a mis hijos sin temor, por haberme iluminado el camino en la oscuridad. Le pedí protección para Rosa y para el abogado, dos ángeles que habían aparecido en mi vida, arriesgando su tiempo y su bienestar por mí. Cerré los ojos y supe que ya no había vuelta atrás, que el camino estaba marcado y que yo iba a seguirlo hasta el final, sin importar los obstáculos. Después de aquel enfrentamiento, los días se tornaron aún más tensos. Rosa me contó que el abogado Miguel había recibido noticias preocupantes. Mis hijos, desesperados, habían contratado a un abogado de renombre para intentar detener el proceso legal. Su estrategia era vil, querían hacerme pasar por loco, argumentando que estaba confundido, que todo lo que contaba eran invenciones de un anciano senil y enfermo. Cuando Rosa me lo dijo,
Sentí que la sangre me hervía en las venas. No les bastó con golpearme y quitarme lo que era mío por derecho. Ahora querían manchar mi nombre, destruir mi reputación para librarse de la justicia. Pero Miguel estaba preparado para esa jugada sucia. Me pidió que siguiera escribiendo todo con lujo de detalle, cada recuerdo, cada sensación, y que no me preocupara, porque las pruebas eran contundentes, vídeos, documentos, testimonios que hablaban por mí. A los pocos días, un funcionario del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, llegó al asilo para evaluar mi situación. Era una visita sorpresa que había solicitado Miguel para comprobar mis condiciones de vida y demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. El funcionario me hizo preguntas incisivas, me pidió que relatara mi historia desde el principio y que identificara fechas, nombres y lugares con precisión. Respondí con calma, sin titubear, cada palabra resonando con la verdad. El funcionario anotó todo cuidadosamente, tomó fotografías del lugar y me prometió que elaboraría un informe detallado. Sentí que, poco a poco, la verdad comenzaba a abrirse camino por las sendas correctas, pero mis hijos no se quedaron de brazos cruzados. En su desesperación, intentaron convencer a María, mi exesposa, para que declarara en su favor. Fueron a verla y le dijeron que si hablaba en mi contra, podrían quedarse con todo sin problemas, que la herencia sería suya sin complicaciones. Le ofrecieron dinero y le juraron que así todo se resolvería rápidamente, que sería un simple trámite. Rosa me contó que uno de los vecinos los escuchó discutir acaloradamente afuera de la casa. María lloraba desconsoladamente, se veía confundida, atormentada por la duda, pero al final, sucumbió a la presión y terminó cediendo a sus ruegos. A los pocos días, firmó una declaración jurada afirmando que yo tenía problemas mentales desde hacía mucho tiempo, que mi cordura era cuestionable. Cuando Miguel me lo contó, sentí un golpe certero en el pecho, como si me hubieran arrancado el corazón. No podía creer que la mujer con la que compartí mi vida, la madre de mis hijos, se prestara para una mentira tan cruel, que fuera capaz de traicionarme de esa manera. Miguel me pidió que mantuviera la calma, que no me dejara vencer por la desesperación. Me aseguró que esa declaración no cambiaría nada, que las pruebas que teníamos eran mucho más sólidas que sus palabras. Los vídeos mostraban la verdad sin dejar lugar a dudas. Además, había testigos que presenciaron cómo me golpearon, cómo me dejaron abandonado a mi suerte, cómo me amenazaron con saña. Esa misma semana, el abogado logró que se admitiera como prueba irrefutable el vídeo que Rosa había grabado, donde mis hijos me enfrentaban en el asilo y me amenazaban de nuevo. Aquello desmoronó gran parte de su versión de los hechos, pero ellos, aferrados a su codicia, siguieron intentándolo. Miguel recibió informes confidenciales de que mis hijos ofrecieron una suma considerable de dinero a un empleado del juzgado para retrasar el expediente, para entorpecer el proceso legal. El hombre fingió aceptar el soborno, pero grabó la conversación comprometedora y la entregó a las autoridades como prueba fehaciente de intento de corrupción. Aquello fue un error garrafal de su parte. Ahora no solo enfrentaban cargos por abuso y despojo, sino también por corrupción, un delito mucho más grave que podría acarrearles severas consecuencias. La noticia se empezó a regar como pólvora entre la gente del barrio. Algunos vecinos que antes guardaban silencio por temor a represalias, comenzaron a hablar abiertamente. Contaban cómo me veían llegar con las manos llenas de regalos cuando regresé de Estados Unidos y cómo mis hijos me trataban con desprecio, como si fuera un estorbo. Otros dijeron que escucharon los gritos y las risas burlonas la noche de la fiesta, que presenciaron la humillación a la que fui sometido. Poco a poco, las voces se unían en un coro de indignación y todos apuntaban hacia ellos, desenmascarando su verdadera naturaleza. Miguel me dijo que estaba preparando la audiencia principal, que sería el momento decisivo. Me explicó que el juez ya había revisado minuciosamente todas las pruebas presentadas y que lo más probable era que dictara una medida de protección para mí, alejándolos de mi vida. Con eso, mis hijos no podrían acercarse ni molestarme más, estaría a salvo de su maldad. Yo escuchaba atentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Por fin, después de tanto sufrimiento, la justicia se estaba moviendo, aunque fuera lentamente. A pesar de eso, había noches en las que me costaba conciliar el sueño. No por miedo a lo que pudieran hacerme, sino por la profunda tristeza que me embargaba al pensar en María, en lo que la llevó a mentir, a traicionarme de esa manera. Quizás la manipularon, quizás el dinero la cegó, no lo sabía con certeza, pero igual me dolía su actitud. No era odio lo que sentía hacia ella, era una profunda decepción.
Recordaba los días felices en que juntos soñábamos con una vida mejor, con un futuro prometedor, y ahora todo estaba roto, hecho añicos por la ambición y la codicia. Rosa, siempre sabia y comprensiva, me recordaba constantemente que debía mantener la fe, que no debía perder la esperanza. Me decía que Dios veía todo, que tarde o temprano la verdad se imponía sobre la mentira, que la justicia divina siempre llega. Sus palabras me daban consuelo, me ayudaban a sobrellevar la carga emocional. Empecé a entender que no debía dejarme vencer por la amargura, que no podía permitir que el rencor me consumiera. Lo mío no era venganza, era simplemente buscar justicia, recuperar lo que me habían arrebatado injustamente y limpiar mi nombre, mi honra mancillada. Ya no quería verlos sufrir, solo quería que pagaran por sus crímenes, que reconocieran el daño que me habían causado. El abogado me prometió que pronto tendríamos fecha para presentarnos ante el juez, que faltaba poco para que llegara el día de la verdad. Sabía que el camino todavía tenía obstáculos, que no sería fácil, pero ya no tenía miedo, había superado lo peor. Ahora era solo cuestión de tiempo para que el mundo entero supiera la verdad, para que la justicia prevaleciera. El día en que todo salió a la luz fue como si el cielo se abriera después de una larga y tormentosa noche. Miguel me avisó temprano por la mañana que el juez había admitido todos los vídeos como prueba irrefutable y que un reportero local había tenido acceso al caso, independientemente de su voluntad. No lo buscó él, fue la misma gente del juzgado la que filtró la historia al enterarse de las atrocidades que mis hijos me habían hecho. En cuestión de horas, la noticia empezó a correr como la pólvora por las redes sociales, desatando una ola de indignación. El titular era impactante: padre es golpeado y abandonado en un asilo por sus propios hijos después de mantenerlos durante 20 años desde Estados Unidos. Rosa me lo contó en cuanto llegó al asilo, visiblemente emocionada. Traía el periódico en la mano y lágrimas en los ojos. Me mostró las fotos de la nota, donde aparecía mi historia resumida, sin nombres completos, pero con todos los detalles escabrosos, los vídeos, los golpes brutales, los insultos hirientes, el abandono cruel. Sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. No era orgullo lo que sentía, era una mezcla agridulce de alivio y profunda tristeza. Por fin el mundo sabía lo que me habían hecho, se conocía la verdad. Pero me dolía que fuera así, tan expuesto, tan público. Las llamadas al juzgado no tardaron en llegar, inundando las líneas telefónicas. La gente exigía justicia a gritos, indignada por la crueldad de mis hijos. Vecinos del barrio comenzaron a hablar abiertamente ante las cámaras de televisión, sin temor a represalias. Don Rogelio, uno de los vecinos más antiguos, salió en una entrevista y contó cómo me vio llegar con las manos llenas de regalos y cómo mis hijos me despreciaban, como si fuera un extraño. Otros confirmaron que escucharon los gritos y las risas macabras la noche de la fiesta, que presenciaron la humillación a la que fui sometido. Poco a poco, todo lo que callé durante años por vergüenza, por temor a ser juzgado, se volvió voz de todos, un clamor unánime de justicia. Ya no era un secreto vergonzoso, era una verdad que resonaba en cada rincón del país. Mis hijos no tardaron en sentir el peso de la vergüenza, el oprobio público. La gente los señalaba con el dedo acusador en la calle, los miraba con desprecio. En sus trabajos los empezaron a mirar con recelo, como si fueran criminales. Algunos compañeros los enfrentaron directamente y les dijeron que eran una vergüenza para la sociedad, que no merecían el respeto de nadie. Uno de ellos fue despedido fulminantemente, sin contemplaciones. El otro dejó de ir a trabajar por miedo a los comentarios hirientes, a las miradas acusadoras. Los primos que participaron en la agresión también fueron reconocidos en las grabaciones. Algunos vecinos les gritaban insultos en la calle, llamándolos monstruos, acusándolos de haber abandonado a su propio padre a su suerte. María, al ver todo lo que se decía en los medios, al presenciar la ola de indignación que se había desatado, no pudo soportar la presión y se derrumbó. Me mandó un mensaje a través de Rosa pidiéndome perdón con desesperación. Decía que no soportaba la culpa que la carcomía por dentro, que se dejó influenciar por nuestros hijos, que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos, que se arrepentía profundamente de lo que había hecho. No supe qué responder a su mensaje. Dentro de mí todavía había dolor, una herida profunda que no cicatrizaba, pero también una parte que entendía que quizás ella solo tuvo miedo, que fue víctima de las circunstancias. Aún así, no podía olvidar que me dio la espalda cuando más la necesitaba, que me traicionó de la manera más cruel. Miguel me contó que los abogados de mis hijos habían intentado frenar la difusión de los vídeos,
que hicieron todo lo posible para censurarlos, pero ya era demasiado tarde. Las imágenes se habían compartido cientos de veces en las redes sociales, se habían viralizado. Se veía claramente cómo me amarraban y me golpeaban sin piedad, cómo me humillaban y me abandonaban a mi suerte. No había forma de negar lo evidente, la verdad estaba a la vista de todos. Los comentarios de la gente eran duros, pero justos, reflejaban la indignación generalizada. Todos pedían un castigo ejemplar para mis hijos. En el barrio, la gente empezó a visitarme al asilo, llevando comida, palabras de aliento, muestras de cariño. Algunos me decían que mi historia les abrió los ojos, que ellos también habían sido maltratados por sus hijos, pero nunca se habían atrevido a hablar, a denunciar la situación por miedo a que dirán. Muchos lloraban conmigo, compartiendo mi dolor. Entendí que mi lucha ya no era solo mía, sino de todos los que alguna vez fueron olvidados, de todos los que sufrieron en silencio. Rosa estaba feliz, radiante. Me dijo que el juez había ordenado una audiencia pública para revisar todo el caso, que sería transmitida en vivo por televisión. Mis hijos tendrían que presentarse ante el juez y escuchar las pruebas irrefutables frente a todo el mundo. Esa noticia corrió como pólvora, generando una gran expectativa. Los medios confirmaron que estarían presentes y que el juicio se transmitiría en vivo, llevando la verdad a todos los rincones del país. Yo no buscaba fama, solo quería justicia, que se reconociera mi dignidad. Pero entendía que mientras más gente supiera lo que me habían hecho, menos podrían esconderse, menos posibilidades tendrían de manipular la verdad. Los días previos a la audiencia fueron intensos, llenos de tensión. Rosa me acompañaba a todas partes, brindándome su apoyo incondicional. El abogado me preparaba minuciosamente para declarar, repasando cada detalle de mi historia. Me pidió que hablara con calma, que no dejara que la rabia me guiara, que contara todo como lo viví, con la verdad en la boca. Le prometí que así sería, que no me dejaría llevar por las emociones. La noche anterior a la audiencia me costó conciliar el sueño, no por miedo, sino por la emoción de saber que por fin se acercaba el momento de la verdad, el día de la justicia. Miré al techo de mi habitación y recordé todo lo que pasé, el desierto, los años de trabajo incansable, los golpes, el abandono, todo me había traído hasta ese momento crucial. Y aunque el dolor seguía presente, dentro de mí ya no había tristeza, había fuerza, una determinación inquebrantable. Sabía que Dios estaba conmigo y que la verdad estaba haciendo su camino, abriéndose paso entre la oscuridad. El día de la audiencia amaneció nublado, como si el cielo supiera que algo importante estaba por pasar. Rosa llegó temprano al asilo para acompañarme, me ayudó a ponerme una camisa limpia y me peinó con cuidado, preocupándose por cada detalle. Me dijo que no tuviera miedo, que hablara con el corazón, que la verdad siempre prevalece. Miguel pasó por mí más tarde y juntos fuimos al juzgado. Mientras íbamos en el carro, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y esperanza. Cuando llegamos, el lugar estaba abarrotado de gente. Había periodistas de todos los medios, vecinos del barrio, personas que ni siquiera conocía, pero que decían que habían venido a apoyarme, a mostrar su solidaridad. Me temblaban las manos por la emoción, pero Miguel me puso una palmada en el hombro y me dijo con firmeza: «Hoy es el día, don Juan. Hoy se hace justicia. No lo dude ni por un momento». Al entrar a la sala de audiencias, los vi. Mis hijos estaban sentados al frente, vestidos con ropa formal, tratando de proyectar una imagen de normalidad, pero sus caras delataban su preocupación, su temor. No me miraron a los ojos, bajaron la cabeza avergonzados. María estaba sentada al lado de ellos, con los ojos rojos e hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando desconsoladamente. También estaban presentes los primos que participaron en la agresión, nerviosos, hablando entre ellos en voz baja. El juez entró a la sala y dio inicio a la audiencia, pidiendo silencio a todos los presentes. Miguel fue el primero en hablar, presentando mi caso con calma y elocuencia. Expuso mi historia de vida, mostrando los años que trabajé incansablemente en Estados Unidos, los envíos de dinero a mi familia, las pruebas de propiedad que estaban a mi nombre, y finalmente, las grabaciones que revelaban la verdad. Cuando el juez ordenó proyectar los vídeos, la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. En la pantalla gigante se veía todo con crudeza, mis hijos riendo y burlándose de mí, los insultos hirientes, los golpes brutales, el látigo cayendo sobre mi espalda, las humillaciones constantes y, finalmente, la camioneta que me dejaba abandonado a mi suerte en la puerta del asilo.
Cada imagen era como una herida abierta, pero también una prueba irrefutable de que yo había dicho la verdad desde el principio. Escuché murmullos de indignación entre la gente. Algunos se tapaban la boca con horror, otros movían la cabeza con tristeza. Los reporteros tomaban notas febrilmente, grabando cada detalle de la escena. El juez observaba atentamente, sin decir una sola palabra. Cuando el vídeo terminó, Miguel presentó los documentos originales que respaldaban mi testimonio y los testigos confirmaron todo lo que yo había dicho. Don Esteban, el notario, habló sobre las escrituras de la casa y del terreno. Don Rogelio, el vecino, contó cómo me vio llegar con las manos llenas de regalos y cómo mis hijos me despreciaban, tratándome como un intruso. Y el exvigilante del asilo relató con detalle cómo me dejaron abandonado aquella noche, sin importarles mi suerte. Todo encajaba a la perfección, demostrando la culpabilidad de mis hijos. Cuando llegó mi turno de declarar, me levanté despacio de mi silla, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. Caminé hasta el estrado con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré al juez con respeto y luego dirigí mi mirada hacia mis hijos, buscando una señal de arrepentimiento en sus rostros, pero solo encontré frialdad y soberbia. Mi voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme y segura. Le conté al juez todo lo que había pasado, desde el día en que crucé el desierto en busca de una vida mejor hasta el momento en que me amarraron y me golpearon sin piedad. Le hablé del sacrificio, de los años de trabajo incansable, de las lágrimas derramadas en Navidad, de los sueños que tuve para mis hijos. No hablé con rencor, sino con la verdad en la boca. Dije que no buscaba venganza, que solo quería recuperar mi nombre y lo que me pertenecía por derecho, que un padre que ama a sus hijos incondicionalmente no merece ser tratado como basura. Cuando terminé de hablar, el juez guardó silencio por unos segundos, sumido en sus pensamientos. Luego miró fijamente a mis hijos y les preguntó si tenían algo que decir en su defensa. El mayor se levantó con la cara roja de coraje, pero al hablar su voz se quebró por la emoción. Dijo que solo querían vivir mejor, que pensaban que yo ya no volvería de Estados Unidos, que se dejaron llevar por el enojo y la ambición. El del medio trató de justificar lo injustificable, diciendo que el dinero los hizo creer que todo era suyo, que se enceguecieron por la codicia, pero sus palabras no conmovieron a nadie. La gente los miraba con repulsión, con desprecio. María rompió en llanto desconsoladamente, se levantó de su silla y le pidió al juez permiso para hablar. Entre sollozos confesó que había mentido en su declaración jurada, que la presión y el miedo la hicieron firmar un documento falso. Dijo que yo siempre fui un buen esposo y un buen padre, que nunca me faltó al respeto ni me abandonó, que siempre me entregó todo su amor y su apoyo. Todos escuchaban en silencio, conmovidos por su testimonio. El juez ordenó un receso para deliberar. Cuando regresó a la sala, leyó su resolución con voz firme y clara. Declaró culpables a mis hijos y a los primos que participaron en la agresión de los delitos de abuso, despojo y abandono. Dictó prisión preventiva para todos ellos y ordenó el embargo de los bienes que se habían puesto a su nombre. También ordenó que la casa y las propiedades volvieran legalmente a mi nombre. La sala estalló en murmullos de aprobación. Mis hijos bajaron la cabeza, avergonzados. Algunos lloraban desconsoladamente, otros solo apretaban los dientes con rabia. Yo me quedé quieto en mi lugar, sin reaccionar. No sentí alegría ni júbilo, solo una paz profunda en mi corazón. Sabía que Dios había hecho su parte, que la justicia divina había prevalecido. Todo lo que callé durante años por temor a ser juzgado por fin había sido escuchado. Ya no era un viejo abandonado, víctima de la crueldad de sus hijos. Era un hombre que había recuperado su voz, su dignidad y su honra mancillada. Después de la audiencia, todo cambió radicalmente en mi vida. La noticia se hizo viral en las redes sociales, recorriendo el mundo entero. En los noticieros y en los programas de televisión se hablaba del caso del padre anciano que fue traicionado y maltratado por sus propios hijos. La gente opinaba con pasión, algunos con rabia e indignación, otros con tristeza y compasión, pero todos coincidían en lo mismo: lo que me hicieron mis hijos no tenía perdón, era un acto de crueldad imperdonable. Los vecinos del barrio dejaron de saludar a mis hijos, los evitaron en la calle. Nadie quería tener trato con ellos. Algunos amigos que siempre los acompañaban les cerraron las puertas de sus casas. Ya no eran vistos como hombres trabajadores y respetados, sino como unos abusadores despiadados. Los días siguientes fueron duros para ellos.
Uno de mis hijos fue detenido en su trabajo por orden judicial. El otro, al enterarse de la detención, intentó huir, pero lo encontraron escondido en casa de un primo que también estaba involucrado en la agresión. La policía los esposó frente a todos los presentes y los reporteros grabaron el momento. Las imágenes se difundieron rápidamente en las noticias y el país entero vio cómo los hombres que un día me golpearon y me humillaron eran llevados ante la justicia. En el juzgado lloraban y suplicaban clemencia, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Las pruebas hablaban por sí solas, demostrando su culpabilidad. El juez dictó sentencia. Mis hijos y los primos que participaron en la agresión recibieron varios años de prisión por los delitos de abuso, lesiones graves y abandono. También fueron obligados a devolver todo lo que habían tomado a mi nombre, la casa, el terreno, el dinero del banco. Todo volvió a mis manos, restituyéndome lo que me habían arrebatado injustamente. María, que confesó la verdad y se arrepintió de sus actos, quedó libre de cargos, pero con el peso del arrepentimiento sobre su conciencia. Me buscó para pedirme perdón en persona. Cuando la vi, mis ojos se llenaron de lágrimas. No la odiaba, pero me dolía verla tan destruida, tan arrepentida. La abracé con ternura y le dije que la perdonaba de corazón, pero que el tiempo diría si las heridas que nos causamos mutuamente podían sanar por completo. Miguel y Rosa estuvieron conmigo en todo momento, brindándome su apoyo incondicional. Se convirtieron en mi nueva familia, los ángeles que me rescataron de la oscuridad. Cuando firmé los papeles que me devolvían mi casa, sentí que algo dentro de mí se liberaba, que un peso enorme se desvanecía. Ya no era el hombre golpeado y abandonado en un asilo. Era alguien que había sobrevivido a lo peor que la vida le había deparado y que había logrado obtener justicia sin levantar un solo puño, confiando en la ley y en la bondad de las personas. La gente del barrio me visitaba para felicitarme, para mostrarme su cariño y admiración. Algunos ancianos del asilo lloraban al verme salir, felices de que hubiera recuperado mi dignidad. Muchos me decían que mi historia les había dado fuerza para hablar, para no dejarse maltratar más, para defender sus derechos. Volví a mi casa. Al abrir la puerta, respiré hondo, sintiendo la nostalgia del pasado. Las paredes todavía guardaban el eco de los gritos y las risas crueles, pero ahora todo estaba en silencio, impregnado de una paz sobrecogedora. Caminé despacio por cada rincón de la casa, toqué las paredes con suavidad, miré las fotos viejas que colgaban de las paredes, recordando los momentos felices que viví allí. No sentí rencor ni amargura, solo paz, una serenidad que nunca antes había experimentado. Entendí que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando lo hace, limpia el alma, sana las heridas y nos permite seguir adelante. Con el tiempo, la gente comenzó a buscarme para contarme sus historias, para pedirme consejo. Algunos medios de comunicación querían entrevistarme, pero yo no quise cámaras ni fama, solo quería vivir en paz, trabajar en mi jardín, caminar por la plaza, tomarme un café tranquilo con mis amigos. Lo que más deseaba era volver a dormir sin miedo, sin pesadillas. Y esa noche, por primera vez en muchos años, dormí profundamente, un sueño reparador que me devolvió la energía. De mis hijos no supe más en mucho tiempo. Me enteré de que en la cárcel no lo pasaban bien, que eran maltratados por otros reclusos. Algunos los despreciaban por lo que habían hecho, por haber maltratado a su propio padre. Dicen que uno de ellos pidió hablar conmigo, que quería disculparse por su comportamiento. No sé si algún día lo haré, no por odio ni rencor, sino porque hay heridas que tardan mucho tiempo en cerrar. Pero dentro de mí no guardo resentimiento, solo compasión por ellos. Espero que aprendan la lección, que entiendan el daño que causaron y que un día encuentren el perdón en Dios. Rosa y Miguel siguieron visitándome con frecuencia. Se convirtieron en mi nueva familia, los ángeles que Dios me envió para protegerme. Ella me llevó al asilo para despedirme de los viejitos, para decirles adiós. Les llevé pan, fruta fresca y cobijas nuevas para que no pasaran frío. Cuando me vieron llegar, algunos lloraron de alegría. Les dije que nunca olvidaran quiénes son, que todos somos valiosos y merecemos respeto, que nadie merece ser tratado como un estorbo. Ahora vivo con calma y tranquilidad. Cada mañana me levanto temprano, miro el cielo azul y doy gracias a Dios por un nuevo día. No tengo mucho, pero tengo lo más importante, mi dignidad intacta, mi conciencia tranquila y el amor de las personas que me rodean. Ya no cargo con el peso del miedo ni la tristeza. Lo que me hicieron fue cruel e injusto,
pero no logró destruirme por completo. Al contrario, me hizo más fuerte, más resiliente. A veces me siento en el patio de mi casa y cierro los ojos, sintiendo la brisa suave en mi cara. Pienso en todo lo que pasé, en cada obstáculo que superé, en cada lágrima que derramé. Y sonrío porque sé que Dios nunca me abandonó, que siempre estuvo a mi lado. Él vio mis lágrimas, escuchó mis oraciones y esperó el momento justo para levantarme, para devolverme la esperanza. Y aunque mi historia fue dura y dolorosa, terminó como debía terminar, con justicia, con verdad y con una profunda paz en mi corazón. Me quedé temblando, no de miedo, sino de una rabia contenida que amenazaba con explotar. Rosa, siempre tan atenta y comprensiva, me ayudó a sentarme, susurrándome al oído palabras de consuelo. Tranquilo, don Juan, ya tenemos otra prueba irrefutable. Todo quedó grabado, no podrán negarlo esta vez. Apenas pude agradecerle con la voz entrecortada por la emoción. Un fuego me quemaba el pecho, pero esta vez no era un fuego de temor, sino de una valentía recién descubierta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía enfrentarlos con la frente en alto, sin el peso de la vergüenza ni el yugo del miedo que me habían oprimido durante tanto tiempo. Esa misma tarde, Miguel, el joven abogado que había tomado mi caso con tanta dedicación y profesionalismo, vino al asilo para verme. Rosa, con la cautela que la caracterizaba, le entregó el vídeo grabado por las cámaras de seguridad. Miguel lo revisó atentamente en su teléfono móvil, su rostro impasible mientras analizaba cada detalle de las imágenes. Finalmente, asintió con una expresión de satisfacción dibujada en su rostro. «Esto es oro puro, don Juan», me dijo, sus ojos brillando con determinación. «Es una amenaza directa, una prueba irrefutable de su comportamiento abusivo y despiadado. Esto lo vamos a presentar en el juzgado sin dilación, para que no puedan seguir escapando de la justicia». Me miró fijamente a los ojos, transmitiéndome una confianza que necesitaba desesperadamente en esos momentos de incertidumbre. «Usted está haciendo lo correcto, don Juan. No se deje intimidar por nada ni por nadie. Ellos saben que la verdad los está alcanzando, que ya no pueden seguir ocultándose tras una fachada de mentiras y engaños». Le conté con lujo de detalles cómo me habían hablado mis hijos, los insultos lacerantes que me habían proferido, las amenazas veladas que ahora se volvían explícitas, sin ningún tipo de remordimiento. Miguel tomó nota de cada palabra, de cada gesto, asegurándome que en los próximos días gestionaría una orden de protección para que no pudieran acercarse a mí, protegiéndome de su ira y su codicia. Me pidió paciencia, insistiendo en que cada paso debía darse dentro del marco de la ley, que no podíamos permitirnos ningún error que pudiera poner en riesgo el caso. Le dije que confiaba plenamente en él, que mi único anhelo era que se hiciera justicia, que se reparara el daño que me habían causado, no que buscara venganza contra ellos. Cuando se marchó, me quedé sumido en mis pensamientos, con la imagen de mis hijos grabada a fuego en mi mente. Ya no eran aquellos muchachos que me despedían con lágrimas en los ojos cuando cruzaba la frontera en busca de una vida mejor, de un futuro prometedor. Se habían transformado en hombres duros, fríos, calculadores, cegados por la ambición desmedida y el poder del dinero. No sé en qué momento exacto se perdió el amor que les entregué con tanta dedicación y sacrificio, pero ya no tenía sentido buscar explicaciones donde solo había vacío, donde solo reinaba la codicia. Lo único que importaba en ese momento era que ahora tenían que responder por sus actos, que ya no podían seguir actuando con impunidad, pisoteando mi dignidad y mis derechos. Esa noche dormí poco, pero no por miedo a lo que pudieran hacerme, sino porque mi cabeza no dejaba de repasar cada detalle de lo que había pasado, cada palabra, cada gesto, cada mirada. Sentí un profundo orgullo por no haberme doblegado ante ellos, por haberles hablado con firmeza, defendiendo mi dignidad y mi honor. Pensé en todo lo que había soportado durante años, en cada sacrificio que había hecho por ellos, en cada lágrima derramada en silencio, y entendí que el dolor, paradójicamente, me había vuelto más fuerte, más resistente. Ya no era el hombre que llegó al asilo golpeado y derrotado, un despojo humano sin esperanza. Ahora era alguien que había encontrado su voz otra vez, que se negaba a ser silenciado, que lucharía hasta el final por recuperar lo que le pertenecía por derecho. Al amanecer, me arrodillé junto a la cama y recé con fervor, pidiendo la guía de Dios. Le di gracias a Dios por haberme dado el valor necesario para enfrentar a mis hijos sin temor, por haberme iluminado el camino en la oscuridad, mostrándome la verdad. Le pedí protección para Rosa y para el abogado, dos ángeles que habían aparecido en mi vida, arriesgando su tiempo y su bienestar por mí.
Cerré los ojos y supe que ya no había vuelta atrás, que el camino estaba marcado y que yo iba a seguirlo hasta el final, sin importar los obstáculos que se interpusieran en mi camino. Después de aquel enfrentamiento, los días se tornaron aún más tensos, cargados de incertidumbre. Rosa me contó que el abogado Miguel había recibido noticias preocupantes. Mis hijos, desesperados por evitar las consecuencias de sus actos, habían contratado a un abogado de renombre para intentar detener el proceso legal, utilizando tácticas dilatorias y maniobras fraudulentas. Su estrategia era vil y despiadada. Querían hacerme pasar por loco, argumentando que estaba confundido, que todo lo que contaba eran invenciones de un anciano senil y enfermo, que no tenía capacidad para tomar decisiones. Cuando Rosa me lo dijo, sentí que la sangre me hervía en las venas, que la indignación me consumía por dentro. No les bastó con golpearme y quitarme lo que era mío por derecho, con abandonarme a mi suerte en un asilo. Ahora querían manchar mi nombre, destruir mi reputación, socavar mi credibilidad para librarse de la justicia, para seguir disfrutando de los frutos de su codicia. Pero Miguel estaba preparado para esa jugada sucia, había previsto su estrategia. Me pidió que siguiera escribiendo todo con lujo de detalle, cada recuerdo, cada sensación, cada pensamiento, y que no me preocupara, porque las pruebas eran contundentes, irrefutables, vídeos, documentos, testimonios que hablaban por mí, que demostraban mi cordura y la maldad de mis hijos. A los pocos días, un funcionario del DIF, DES.